Apreciados oyentes, es un placer estar nuevamente juntos compartiendo sabiduría para el corazón. Vamos a estudiar Primera de Reyes capítulo 17. He denominado este estudio como la última cena. Este es el título de este mensaje, la última cena. Hoy en día hay personas que tienen miedo de tomar riesgos. De hecho, ¿sabe qué? Todos tenemos de cierta forma este temor. Hay un artículo en un periódico que me llevó a reconsiderar algunas cosas sobre los riesgos. El artículo señalaba que muchas personas tienen miedo de volar, pero ¿sabías que estadísticamente una persona tiene más probabilidades de ser pateada de muerte por un burro que morir en un choque aéreo? Por supuesto, puedes decir, no voy a volar y me mantendré lejos de los burros. Así es, pero ese no es el punto. El miedo de ser asesinado también es extremadamente alto. Aún así, una persona tiene 8 veces mayores probabilidades de morir mientras juega a un deporte que ser asesinada. La verdad es que todos tenemos nuestros riesgos a diario. Por ejemplo, tomar agua de una canilla te pone en un alto riesgo. Comer fuera te pone en riesgo. Pasear en un auto es 10 veces más peligroso para tu salud que someterte a una cirugía. Aún así, nos preocuparíamos más por la cirugía y no le daríamos ninguna importancia al manejar el auto. Depositar tu dinero en una caja de ahorros es un riesgo. Comprar una casa es un riesgo. Comprar un auto usado o uno nuevo es tomar un riesgo. Sentarte debajo de un techo significa confiar en las habilidades para la carpintería de alguien que nunca viste y asumir que lo han construido lo suficientemente bien como para que se sostenga. Te pregunto, ¿has considerado alguna vez que el caminar es una serie de caídas y levantadas? Cada paso es confiar en el hecho de que, mientras que una pierna te empuja bajo el punto de equilibrio, tu otra pierna te atrapará de caerte. Cuando lo ves desde una cierta perspectiva, la vida no es nada más que una serie de riesgos. No existe manera en que nos preparemos para todos ellos. Quizás hayas oído la historia del caballero que debía irse a un largo viaje. Trató de anticiparse a todos los problemas. Ciñó su espada y su armadura completa, en caso de que se encontrara con alguna persona poco amistosa. Llevó un hacha para picar leña para el fuego, una carpa, sábanas, ollas, sartenes y avena para su caballo, en caso de que no hubiera pastos a lo largo del camino. Hasta empacó un gran cántaro de ungüentos en caso de que tome algo venenoso. Luego salió del castillo y atravesó el puente que se extendía sobre el gran foso. Cuando estaba a mitad de camino sobre el puente, éste se derrumbó, y él y su caballo cayeron al agua, y él se ahogó. Ahora, puedes aplicar esta historia de una o de dos maneras, es decir, él debería haber estado usando un salvavidas, o es imposible vivir una vida segura. Nuestra charla de hoy es sobre obedecer a Dios, aun cuando haya que arriesgarlo todo. Es sobre la desesperada necesidad de la iglesia de hoy, de entender que no somos llamados a lo predecible, a tener cada ángulo calculado y anticiparnos y cubrir cada problema. No es así. Hay momentos en nuestras experiencias cristianas en donde somos llamados a correr el riesgo, a obedecer a Dios, aun cuando no tengamos nada calculado. La gran comisión es ser llamados a ser lumbreras sobre nuestros pies y estar disponibles, a estar dispuestos a ir a cualquier lugar a donde seamos enviados en cualquier momento que Él lo escoja. Dios ilustrará esa verdad a través de la vida de dos personas. Ellos son un profeta bien conocido llamado Elías y una cansada viuda que fue anónima. Vamos a ver a Elías en el arroyo de Querit haciendo un repaso. Los invito a prestar atención al arroyo en Primera de Reyes capítulo 17 que hemos discutido en nuestra lección previa. Durante 1 año y medio, Elías había estado escondido al lado del arroyo de Querit. En cuestión de días se encontraría con una viuda en cuya casa se hospedaría durante los 3 años y medio restantes de sequía.
Ya hemos descubierto que el tomar riesgos es parte de la terminología de los seres humanos. Con Dios, sin embargo, nada es arriesgado, sino que todo está garantizado. También hemos descubierto que las garantías de Dios para Elías fueron las comidas provistas de una manera milagrosa. Fueron entregadas cada mañana y cada noche por cuervos divinamente escogidos. Y de la misma manera, el agua fluía del arroyo privado de Elías. Fue ahí donde Elías aprendió cómo jugar la versión de Dios de las escondidas. Ese lugar de escondite se convirtió en un lugar de santidad. Ese lugar de soledad se transformó en un lugar para el aprendizaje. Sin embargo, luego descubrimos en el versículo 7 un nuevo desarrollo chocante. Mira ese versículo. Dice así la palabra de Dios: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahora, ese lugar de aislamiento se transforma en un lugar de desolación. Sabemos por la declaración de Elías ante el rey Acab que la lluvia se detuvo por la respuesta ante la oración de Elías. El arroyo había destilado agua durante el último año y medio, y la húmeda orilla del río se secaba ante el fuerte sol. Me parece que este es un buen momento para orar por la lluvia. Si fuese Elías, pensaría: «Hey, creo que la lección de Dios para los israelitas se ha terminado. Seguramente Él no querrá que yo sufra. Soy el único en el centro de su voluntad». Sin embargo, Elías no pide por la lluvia. Observa el versículo 8 y nota que no es hasta que el arroyo está completamente seco que Dios le habla a Elías. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Puedes resaltar la palabra luego. ¿Cuándo? Después que el arroyo estaba completamente seco. Allí llegó la palabra. Ahora habla sobre esperar hasta la medianoche. Seguramente Elías se está preguntando: ¿qué más hay? La gran pregunta para ti y para mí es esta. Sabiendo que tienes el derecho de revertir las severas condiciones con una simple oración, ¿cuánto tiempo hubieras esperado antes de orar por la lluvia? Te tengo buenas noticias. No sea que pienses que la falta de una respuesta es una descalificación. Según 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, Dios no te probará más de lo que puedas soportar, pero con la prueba dará una salida de escape para que puedas soportar. Cada uno de nuestros relojes es diferente. La noticia maravillosa es que Dios conoce cómo funciona cada uno de nosotros. Yo quiero ser como Elías. Él no necesitó una nueva orden de parte de Dios hasta que el arroyo estuvo completamente seco. Ahora observa el versículo 9. Dios le está hablando a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora, espera un minuto. Hagamos un par de observaciones sobre esta directiva. Primero, Dios le está mandando a Elías a que arriesgue su seguridad y que deje su lugar secreto. Sarepta era un suburbio de Sidón en la antigua Fenicia, es el Líbano moderno. Si miras atrás en el capítulo 16, versículo 31, descubrirás el nombre del rey de los sidonitas, cuya capital era Sidón. Ese rey no era otro más que Etbaal, y Etbaal era el padre de Jezabel. Dios le está diciendo a Elías que deje su lugar de escondite y que se mude a la ciudad natal de Jezabel. ¡Qué cosa! Más aún, Sarepta obtiene su nombre de su industria principal. Era en Sarepta donde enormes hornos habían sido construidos para fundir metales. Sarepta significa literalmente fundición. La palabra fenicia Sarepta se traduce como taller para la fundición y el refinamiento de metales. Entonces, Sarepta era la principal productora de las imágenes fundidas de Baal y de su señora. Sabemos de otras fuentes que los profetas de Baal usaron medallones de oro alrededor de sus cuellos. Estos estaban diseñados de tal modo que reflejaban los rayos del sol. El sol era la forma principal de su dios Baal.
Hay muy pocas dudas de que estos medallones hayan sido ideados principalmente en Sarepta. Lo que Detroit es para los automóviles, Sarepta era para la adoración de Baal. Ahora, después de 2 años de sequía, estos brillantes medallones estaban siendo vendidos a mitad de precio. Seguramente todos los otros ídolos probablemente estaban siendo enviados al depósito de basura con 0% de interés, sin ningún pago hasta mayo. Piensa en la ironía y en el peligro. Elías está por dejar su lugar de escondite en un solitario arroyo para irse a la casa de una viuda que vive en medio de sus enemigos. Esto es como ir de la sartén al fuego. Esto puede ser interpretado de 2 maneras. La primera es desde el punto de vista de Elías. Estaba arriesgando su seguridad mudándose al corazón de la oficina central de Baal. Es como si el Señor le estuviese diciendo: Elías, ¿ves ese león ahí? Sí, Señor. Bueno, la próxima vez que bostece, quiero que pongas tu cabeza dentro de su boca. La segunda manera es desde la perspectiva de Dios. Dios estaba diciendo: Elías, voy a revelar la carencia de poder de Baal y de su sierva Jezabel al protegerte mientras vivas en su ciudad natal rodeado por la producción masiva de imágenes dedicadas a un Dios muerto. Hay una segunda observación que quisiera hacer sobre la directiva de Dios hacia Elías. Recuerda, la primera observación sobre estas directivas de Dios era que Dios le estaba mandando a Elías a que arriesgue su seguridad y que deje su lugar secreto. Pero ahora Dios está mandando a Elías a revertir su inclinación natural y a buscar asistencia. Ahora lo vamos a ver ayudado por una viuda. Elías está a punto de ser ayudado por una viuda. En vez de ir Elías y proveer para la viuda, se le pide que vaya y que sea provisto por una viuda destituida. Mientras intento leer entre líneas y crear una caricatura sobre Elías, creo que me recordaría de alguna manera al abuelo de mi esposa. Era grande, duro, orgulloso y endurecido por el trabajo físico, habiendo vivido durante la época cuando todo se hacía a mano. De hecho, sus manos estaban llenas de callosidades. Fue criado en una generación de gentes que limpiaban sus tierras y construían sus propios hogares. Nada era demasiado duro como para no manejarlo. Nada era demasiado difícil como para no abordarlo. Ese mismo hombre te daría hasta su propia camisa si la necesitabas. Todo lo que había que hacer era decir simplemente la palabra y él estaría ahí. 2 palabras que nunca cruzaron por su cabeza fueron: necesito ayuda. Así es Elías. La última cosa en el mundo que puedo imaginar a Elías haciendo es pedir ayuda. No es un mendigo. Creo que Elías hubiese preferido morir de sed en el arroyo antes de pedir ayuda a una viuda empobrecida. Sin embargo, Elías está siendo ideado nuevamente. Tal vez recuerdes el modelo del Mesías que ha venido a dar el regalo de la salvación, aun cuando en Lucas capítulo 8 versículos 1 al 3 leemos que cierta mujer, quien había sido librada de espíritus demoníacos y de dolencias, ministró ante él con sus principios. A veces es una mejor persona aquella que puede recibir en vez de dar. Sin embargo, para Elías, solo se pone peor. Ahora lo vamos a ver asistido por una extranjera, no solo ayudado por una viuda, sino también asistido por una extranjera. Sumando al hecho de que la persona que ayudó a Elías era una viuda, ella también resulta ser una extranjera. Elías, el profeta de Dios israelita, enviado a desafiar al pueblo de Dios, podría haber sido enviado con una viuda israelita. En cambio, es enviado a una forastera, a una viuda pagana. ¿Pero por qué? Para esa pregunta realmente tengo una respuesta. Se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, y busquemos el capítulo 4, versículos 24 al 26. Dice la palabra de Dios: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra.
Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. La línea de fondo era que mientras Dios reconoce la escena, las viudas eran las principales entre aquellos que se oponían a Elías. Sinceramente, la viuda sería la primera en quedarse sin comida. Ella era dependiente, en la economía israelita, de la misericordia de sus vecinos y de su familia. Cuando su comida comenzaba a acabarse, lo primero que harían sería dejar de dar a aquellos que estaban en necesidad. Por lo tanto, si Elías hubiese aparecido en un pueblo israelita, la primera persona que le hubiese arrojado una piedra hubiera sido una viuda. Ahora, volvamos a Primera de Reyes, donde Elías obedece inmediatamente a Dios y deja el querib. Mira los versículos 10, 11 y 12. Dice la Biblia, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Esto nos dice que Elías estaba dispuesto a tomar el riesgo, caminó obedientemente hacia la boca del león. Continúa la palabra diciendo, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Puedes imaginarte? Señor, dijiste que iba a haber una viuda que iba a proveer para mí. Si yo fuera Elías, sacaría mi mapa y me aseguraría de que tomé la salida correcta. Hay algo mal en esta escena, pero él estaba justo en medio del plan de Dios. En realidad, estaba dentro de la voluntad de Dios. Pero nuestro tiempo ya llega al final. Estamos aprendiendo algunas lecciones en cuanto a cómo Elías arriesga su seguridad. Y vimos la primer consideración. Dios le estaba mandando a Elías a que arriesgase su seguridad y que deje su lugar secreto. En segundo lugar, Dios está mandando a Elías a revertir su inclinación natural y a buscar asistencia. Muchas veces Dios permite esto en nuestras vidas. Nos saca de lugares secretos, seguros, y nos lleva a revertir nuestra inclinación donde no buscamos ayuda, donde siempre tratamos de ser lo autosuficiente que necesitamos. Te pregunto en este día, ¿Dios está tratando contigo? Tal vez de esta misma manera. Vamos a dejar a Elías aquí, frente a esta viuda que supuestamente tenía que estar proveyendo para él. Pero esta viuda no tenía absolutamente nada. Te espero en nuestro próximo estudio para seguir disfrutando de la maravillosa palabra de Dios, aquí en Sabiduría para el Corazón. Que Dios te bendiga.